Energías geotérmicas, presentado por Andrés Mauricio Rivera. ¿Qué es energía geotérmica? Básicamente, la energía geotérmica viene de la palabra geotermia, que se refiere al calor natural existente en el interior de nuestra Tierra. Este calor tiene dos tipos de fuentes: el colapso gravitatorio que forma en la Tierra y el decaimiento radiactivo de varios isótopos de la corteza. La geotermia se explota actualmente para generar electricidad, porque proviene del calor transportado de agua subterránea a altas temperaturas. En algunos lugares que son un poco privilegiados, los gradientes térmicos llegan a ser varias veces mayor que el normal, cuyo promedio está entre los 33 grados centígrados por kilómetro. Por ello, estas zonas son posibles encontrar aguas a temperaturas entre 200 a 400 grados centígrados. La profundidad aproximada para tener estas temperaturas son de 3 kilómetros. El origen, como se explicó inicialmente, viene siendo de la Tierra. Claramente, este tipo de energía geotermia se puede buscar en el planeta Tierra entre las distintas capas de la corteza que tiene la Tierra. Es decir, que entre más esté cercano al núcleo la capa, posiblemente la temperatura sea muchísimo mayor. De esta manera, de donde proviene son de las capas de atmósfera, corteza, manto, núcleo y núcleo sólido. Entre más profundo tengamos una capa térmica de nuestro planeta pegado al núcleo, más altos serán los grados de calentamiento. ¿Pero qué tecnologías se usan para generar la energía geotérmica? Actualmente existen cinco principales formas de tecnologías geotérmicas. Una de ellas son las hidrotermales, en donde el agua se almacena en hidrotermales que se originan en la superficie de la Tierra. Esta claramente es cuando las aguas lluvias, el hielo o la nieve se filtran muy lentamente en nuestra corteza terrestre. ¿Por dónde? Pues por los poros que puedan tener o las fracturas que tenga nuestra Tierra, penetrando así a varios kilómetros de profundidad. Aproximadamente puede llegar su temperatura máximo hasta 400 grados centígrados. Los sistemas geotérmicos mejorados son sistemas rocosos con un alto contenido energético, pero con muy poca agua. Estos recursos geotérmicos se encuentran en el subsuelo entre 2 a 4 kilómetros de profundidad, con la temperatura necesaria para generar electricidad. La temperatura que oscila está entre 150 a 200 grados centígrados. También tenemos los sistemas magmáticos. Estos existen en nuestros aparatos volcánicos o en los aparatos volcánicos que existen en la Tierra. En la actualidad no se explota comercialmente, ya que es muy difícil o la dificultad es muy alta. Los sistemas geopresurados son sistemas que consisten y que contienen agua y metano disuelto a alta presión y mediante una temperatura aproximadamente entre 150 grados centígrados. Tampoco se explota comercialmente en la actualidad. Los sistemas marinos son sistemas de alta entalpía existentes en el fondo del mar, como lo dice su nombre, sistemas marinos, que en la actualidad también son muy poco comerciales o su explotación es muy baja debido a la complejidad que se tiene al estar en el mar. Para la generación de electricidad existen tres métodos, o vamos a exponer tres métodos para esto. La generación de electricidad por este medio de energía geotérmica está íntimamente ligada con las condiciones naturales y yacimientos geotérmicos utilizados para este fin. Quiere decir que dependiendo de su naturaleza o de qué capas vayamos a extraer este tipo de energía térmica, se podrán utilizar los distintos tipos de plantas. Una es la planta de vapor seco. Las plantas de vapor seco se utilizan para producir energía en yacimientos de vapor dominante. En este caso, el vapor saturado o ligeramente sobrecalentado que se obtiene en la superficie. Los sistemas de vapor dominante también han sido explotados únicamente en Indonesia, Italia, Japón y Estados Unidos. La mitad de la capacidad
instaladas se encuentran en estos campos. También tenemos las plantas de separación de vapor. Esta se da en yacimientos geotérmicos dominados por el líquido, los pozos generalmente. Producen una mezcla de agua de vapor suficiente. Esto se debe a que el fluido en el yacimiento sufre un proceso de ebullición, es decir, que el agua está muy caliente y cuando la mezcla llega a la superficie, el vapor y el líquido se separan por medio de la instalación, una instalación adecuada. Entonces, lo que quiere decir que la planta de separación de vapor separa lo que es el agua y separa el vapor en este tipo de generación de electricidad. Y finalmente tenemos las plantas de ciclo binario. Estas plantas de ciclo binario son apropiadas para la explotación de sistemas geotérmicos de líquido dominante, es decir, en donde el agua, ejemplo, domina ante el vapor, que no están lo suficientemente calientes como para producir una importante ebullición en nuestro flujo geotérmico. Se utiliza el calor contenido en los fluidos y en este tipo de plantas lo que hace es extraer ese vapor de esas aguas. Estas plantas de calor se obtiene del fluido geotérmico que se transmite por medio de un intercambiador de calor. Entonces, en pocas palabras, lo que hace es extraer el calor de estas aguas. Pero, ¿qué impacto ambiental puede tener? El impacto ambiental, eso depende de la práctica o de cómo se extraiga este tipo de energía. La desventaja más grande es la que normalmente para extraer este tipo de energía térmica se hacen emisiones tóxicas o asimismo puede afectar nuestra flora o fauna. Es decir, que muchas veces la práctica de extracción de esta energía lo que nos hace es utilizar elementos o técnicas muy invasivas a nuestro planeta que le hacen daño, no solamente a la Tierra como tal, sino también puede afectar a, a todo su medio ambiente. La evacuación del agua de estos desechos también puede significar el problema medioambiental cuando contiene un alto contenido de mineral. Quiere decir que pueden tener contenidos muy tóxicos. La composición salina de los flujos geotérmicos puede dañar las propias instalaciones al depósito en ellas y en los pozos de extracción. Es decir, que para el impacto ambiental lo que nos implica es tener una muy buena práctica y escoger el mejor elemento de extracción o la mejor técnica para extraer este tipo de energías. Situación en Colombia. Actualmente en Colombia no se cuenta con una generación de energía eléctrica aprovechando la geotermia. Asimismo, aproximadamente sobre los años 70 se empezaron a generar los primeros estudios sobre este tipo o qué potencial tenía nuestro suelo colombiano. Pero pues hasta el día de hoy todavía no se han generado proyectos a gran escala para empezar a extraer el tipo de energía eléctrica con base en la geotermia. Las limitantes más claras pueden ser los costos que pueden generar iniciar un proyecto de estos, o la capacidad técnica y científica es muy limitada para nosotros. No tenemos personal idóneo y tendríamos que acudir a conocimientos en el exterior. Claramente, entre los costos que mencionamos anteriormente, está la cuantiosa inversión que puede tener este tipo de proyectos y que puede tener un alto nivel de riesgo de pérdida, ya que pues todavía no, en Colombia no tenemos por lo menos una base para empezar. Creo que también la más importante es que no hay un conocimiento adecuado sobre este tipo de energía geotérmica. Es decir, que el desconocimiento es una limitante muy grande porque pues no quieren o no se ha generado unos estudios más robustos en cuanto a esto. Adicionalmente, pues como mencionábamos anteriormente sobre el potencial que tiene Colombia y que se generaron los estudios a principios de los años 70, no se han creado todavía algunas normas al día de hoy sobre cómo promover este tipo de tecnologías como lo tenemos en algunas otras, en donde las políticas o las normas en el Estado nos podrían ayudar a impulsar en las empresas este tipo de energía geotérmica.